habíamos hecho habíamos hecho la crítica de que no siempre se tenga que ver como natural a la familia. ¿Por qué? ¿Qué implicaba ver a la familia como una institución natural? Como aquella que no es capaz de transformarse, cambiar por factores externos como es la cultura, la historia, etcétera, ¿no? Sin embargo, es importante reconocer a la familia como esta célula básica de la sociedad fundamental. ¿Por qué? Porque es el primer lugar, el primer espacio donde uno aprende a socializar, aprende a distinguir los roles que hay de poder en un círculo. Digo roles de poder porque, por ejemplo, quien tiene la autoridad en la casa son los padres. Y esta misma figura eh, se pasa a otros lugares como es el colegio, etcétera. Entonces se puede comprender a la familia como una comunidad, un grupo de personas que están unidas entre sí, no únicamente por lazos de parentesco, sino también por lazos que son de afinidad, de confraternidad, de cariño, etcétera. ¿Ok? Y después de ello, se mencionaba dos características esenciales de la familia, una de ellas el parentesco y la otra la cohabitación. El parentesco, comprendiendo que la mayoría de familias constituidas en nuestro país y en general en el mundo son personas que les une este vínculo consanguíneo. Y por otro lado veíamos la cohabitación porque la familia se desprende de bueno, mayormente de lo que es el matrimonio. Y uno de los deberes del matrimonio es la cohabitación. Este deber traspasa y trasciende a lo que es la conformación de la familia. Por ende, también por lo que es la protección y el cuidado de los hijos, es necesario que haya una cohabitación y que no esté, por ejemplo, ¿no? Una semana viviendo con la mamá y otra semana viviendo con el papá, sino que se puede establecer esta estabilidad en lo que es la conformación de la familia. Luego de ello, también habíamos hecho un pequeño paréntesis que la familia es el por qué se le protege, el por qué tiene esta tutela especial, es porque conlleva una serie de derechos. No es únicamente que uno tiene derecho a tener a una familia, sino que el derecho a tener una familia implica el derecho a la identidad, el derecho a que se respeten derechos fundamentales, humanos básicos, como el derecho a un libre desarrollo de la personalidad, el derecho a vivir en un ambiente seguro, etcétera, ¿no? Luego vimos lo que eran las funciones de la familia, la función reproductora, que no se limitaba únicamente a esta capacidad de procreación, sino también de cuidado, ¿no? ¿Qué conlleva traer una vida al mundo, ¿no? Cuidados, atención, cariño, etcétera. La función económica, comprendiendo que por el sistema en el que vivimos y en el que se mueve el Perú, en que se mueve el mundo, es necesario generar ingresos y por ende también hay esta base económica que permite que la familia salga y permite estar a flote, ¿no? La función Comenta una vez, educativa, Fran. disculpa, ok, no se olviden por favor apagar sus micrófonos. Y luego teníamos lo que era la función educativa que alberga todo esto, que es el poder educar no solo a la persona en lo que es ofrecerle lo que es el acceso a la educación, sino también la crianza y la formación de valores, etcétera. Y por último, la función recreativa que habla por sí solo, porque la familia no solo es educar, no es solo proveer, sino que también merece y debe tener este espacio de recreación, donde los miembros de la familia, sobre todo los menores de edad, puedan tener un espacio de juegos, etcétera. Y luego habíamos visto que en el libro hacían un mayor énfasis en lo que es la familia nuclear y la familia extendida. Y finalmente habíamos hablado sobre las clases de parentesco. Entonces, ese es un pequeño recordatorio de lo que fue la clase anterior y ahora tocaría lo que es el matrimonio. Para ello vamos a iniciar con una pregunta introductora de lo que es ¿por qué no se puede hablar de un concepto jurídico universal de matrimonio? Las personas que no puedan prender sus micrófonos no hay problema, igual yo voy a estar atenta al chat
entonces no se preocupen, ¿ok? Entonces, una vez más, repito la pregunta con la que vamos a iniciar la clase y es, ¿por qué no se puede hablar de un concepto jurídico universal de lo que es el matrimonio? ¿Alguien se anima a responder la pregunta? Ok, si no, yo llamo al azar, a ver. Am, Anaí Suárez, ¿sí? ¿Estás acá? ¿Estás presente? Ok, si no, pasamos a la siguiente. A las personas que recién se están conectando, no se preocupen, recién vamos a iniciar con el tema, pues lo que hemos hecho en primer lugar es hacer un recordatorio de lo que vimos la clase anterior. La pregunta introductoria es, ¿por qué no se puede hablar de un concepto universal del matrimonio? ¿Alguien tiene alguna idea? Ok, a ver, si no, Miss, sí, Magno. Yo, Miss, Ujú, Magno y después Antonio. hola Miss, ¿puedo Sí, te responder? escucho. Sí. Ujú. Ok. eh, Sí, no sé si es mi internet o el de su compañero. Magno, no puedo llegar a escucharte con claridad, seguro es tu internet, pero justo por el chat nuestra compañera Iraida mencionaba, hola, pues Miss. la definición varía según la cultura, la religión y el tiempo. Muy bien. Ok, Antonio, te cedo la palabra. Sí, hola. yo Oh, quería oh, opinar sobre el matrimonio. Yo pienso que es por algunas, y que implica muchas cosas. Por ejemplo, el compromiso en el aspecto religioso. eh, él también puede ser en el desconocimiento también de las normas a nivel de las leyes. Al momento, tanto puede ser como civil, cuando uno se casa, ¿no? Y pienso Ujú. que eso, al desconocer algunas de esas normas, uno como que entra como duda, temor o desconocimiento de eso. No tengo idea. Ok, muy bien, muchas gracias, Antonio. hola, Magno, tu internet hola, ahora creo que sí está mejor. A ver, coméntanos. hola, hola. ¿Me ¿Me escucha? escuchas? Sí, sí, Sí. Miss, te escucho. Ok, Ok. dale. Bueno, a ver. Y yo creo que lo que no se puede hablar por el tema del concepto de un universal del matrimonio, ¿no? Son en la diversidad de culturas también o evoluciones históricas de las diferencias como diferencias legales y la inclusión de nuevas realidades que, bueno, ahora que pasan muchas cosas en la sociedad, ¿no? En el mundo, Ujú. eh, que hacen que sea imposible encontrar una definición universal del matrimonio que abarca todas las sociedades y contextos, ¿no? Ok, muy bien. Justo también por el chat, a ver, veía la participación de Alfredo. El concepto de matrimonio es complejo y puede variar según la cultura, la religión, las leyes de cada país. Laura, por el motivo cultural, religioso, social. Diego, diversidad cultural y religiosa.
eh, la finalidad de la procreación, amor, unión social, consentimiento, monogamia, ¿ok? Antonio menciona también sobre el compromiso con Dios, Aldo, debido también a la diversidad cultural, religiosa y legislativa, ¿ok? Entonces, todas las participaciones que he podido escuchar, tanto como leer, están en lo correcto. En realidad, hablar de matrimonio es mucho más allá. A ver, un momento, por Profesora, favor. buenas noches, disculpa la tardanza. Ok. A las personas que llegan tarde les voy a pedir que por favor, no se preocupen. Yo comprendo que por motivos de internet a veces se nos complica entrar a la hora de a tiempo, pero por favor sí tratemos de no interrumpir o al menos entrar con los micrófonos apagados. Eh, ok, entonces las participaciones con chicos están muy bien. Y la verdad es que no se puede hablar de un concepto universal jurídico de matrimonio, porque el matrimonio implica más allá de solo de lo que es un vínculo jurídico ante un administrativo, ante una autoridad judicial, sino que implica y está profundamente influenciada por factores históricos, culturales, sociales, religiosos, políticos, que pueden variar no solamente entre las sociedades, sino también a través del tiempo. Por ejemplo, sus compañeros habían mencionado por el chat lo que era el factor religioso. Y es que no hablamos de igual manera de lo que es el matrimonio religioso que el matrimonio civil. Al menos en nuestro país, el matrimonio religioso se puede realizar una sola vez en tu vida. Mientras que si tú te casas por vía civil, puedes divorciarte y aún así puedes volver a realizar el matrimonio vía civil. Lo cual no es lo mismo cuando te casas por la iglesia. Pero además de ello, cuando hablamos de matrimonio, hablar de matrimonio implica, al menos en lo que es el Perú, hablar también de lo que es el divorcio, de la familia, de los hijos, etcétera. ¿Por qué? Porque al menos en nuestro país tienen esta idea sumamente vinculada en que la finalidad del matrimonio es la procreación, pero no es así. En ninguna ley te dice que el matrimonio, su finalidad es la procreación. Su fin es hacer vida en común. Y dentro de la vida en común puede estar el poder generar una vida como fruto de ese matrimonio, ¿no? Pero no es una obligación, no configura un deber. Había mencionado el tema del divorcio de manera un poco superflua, pero para que veamos cómo ha ido escalando este tema, hace menos de 20 años, en países como Chile, por ejemplo, no se podía divorciarse porque se tenía tan arraigada esta idea de que el matrimonio, sea civil, eh, no podía romperse así sin más, que uno tenía que luchar por ese matrimonio, por esa unión, etcétera. Y las personas no se podían divorciar, por más que había, por ejemplo, problemas de violencia familiar, por más que la otra persona haya excedido sus atribuciones de cónyuge, el divorcio no se podía dar. Esa era una realidad en Chile hace menos de 30 años. Actualmente, por los diversos movimientos sociales, ahora sí se puede acceder a un divorcio. En Perú, el camino hacia el divorcio ha sido mucho más rápido, eso sí, eh, y actualmente ya hace varias décadas las personas pueden divorciarse y el proceso no es tan complicado, no suele serlo tanto, al igual que lo que implica lo que es la separación de bienes, etcétera. Entonces, con esta pequeña introducción, vamos a dar por inicio a lo que es la clase. Como ya habíamos entendido, el matrimonio no es un concepto universal. Sin embargo, vamos por esta clase a pegarnos un poco al concepto que nos da el Código Civil. ¿Ok? El Código Civil nos dice que el matrimonio es una unión voluntaria donde evidentemente para ser voluntaria requiere la voluntad para poder conceder el acto del matrimonio. Este acto de voluntad no es solo porque el legislador que hizo el Código Civil se le ocurrió, no, sino que ahora el hecho de que sea voluntario implica un derecho humano. Está reconocido en diversos tratados internacionales en los que el Perú ha suscrito. ¿Y por qué la necesidad
y el hacerlo expreso que debe ser voluntario. Esto se debe a que años atrás, en muchos países latinoamericanos y del Caribe, el matrimonio forzoso en menores de edad era un pan de cada día. Entonces, a medida que los derechos iban conquistándose y reconociendo, se tuvo que hacer esta aclaración y especificación de que el matrimonio debía ser una unión voluntaria. Nuestro Código Civil dice que el matrimonio es heterosexual, es decir, es la unión entre hombre y mujer, y que tiene como finalidad hacer vida en común, mas no procreativa como se aparenta. Esto significa que la pareja que suscribe al matrimonio deben vivir bajo un mismo techo, deben compartir lo que es la cotidianidad y esto les va a conllevar a lo que son derechos y obligaciones. El hecho de que vivan bajo el mismo techo no significa que ellos deban tener, pues, necesariamente su propia casa. Es lo que se espera, sí, pero eh, vivir, hacer vida en común no significa que necesariamente, obligatoriamente, uno tenga que tener su patrimonio exclusivo cuando haces matrimonio. Eh, Me acuerdo cuando llevé esta clase anteriormente, cuando estaba estudiando Derecho, varios compañeros decían, ¿y qué pasa con las personas que viven todavía con sus padres y están casados? Y la profesora decía, pues no hay ningún problema porque están haciendo vida en común. Entonces, por más que los conceptos sean ambiguos, no se deben tergiversar. Y finalmente, ¿qué es lo que implica la celebración del matrimonio? Aquí entendamos lo que es el matrimonio civil y haciendo un pequeño paréntesis también, todo lo que vamos a llevar ahora, todos los subtemas que vamos a tocar están relacionados al matrimonio civil. Bajo esa recta, el matrimonio civil es esta declaración que se pueda realizar ya sea vía oral o escrita delante de un alcalde provincial o distrital del domicilio de cualquiera de los cónyuges. Se les dice cónyuges a cualquiera de las personas que está a punto de ser esposos, ¿no? O que ya son esposos, mejor dicho, ¿no? Esto implica copias certificadas de las partidas de nacimiento, prueba de domicilio, certificados médicos y la presencia de testigos para que pueda haber una corroboración exitosa de lo que fue el acto jurídico de este matrimonio. Ahora bien, eh, yo les hago la pregunta si es que el matrimonio entonces es un contrato. Y para esto vamos a hacer un paso previo. ¿Qué es un contrato? ¿Alguien alguna vez ha hecho antes un contrato? ¿O cuándo fue la última vez que hicieron un contrato? Yo sí hice un contrato, profesora. Soy Karen. ¿Y qué tal? ¿Cómo fue? ¿En qué consistió? Ese fue un contrato por alquilar mi casa por 2 años. Ok. Y el compromiso fue, o sea, que eh, los, ¿cómo le puedo decir? Que me entreguen la casa como está, o sea, ellos se comprometen a dármelo así como yo le entrego por 2 años. O sea, yo no poder, yo no poder, o sea, sacarlos antes de los 2 años. Ok. Muchas gracias, Karen. Entonces era un contrato, si mal no recuerdo, para que se pueda arrendar una casa, ¿verdad? Una propiedad. Sí. Ujú. Ok. Muchas gracias, Karen. Aldo. Buenas noches. Un contrato es un acuerdo de voluntario que está vinculado entre dos o más personas, y donde se establecen ya derechos y obligaciones. Ok. Entonces, Aldo, ¿tú crees que el matrimonio es un contrato o no? Sí, yo creo que sí. Ok. Entonces, ¿por qué les pregunto si saben lo que es un contrato? Porque muchas personas tenemos la idea de que un contrato es un papel donde va a haber una serie de cláusulas y que va a haber dos personas que van a firmar y van a suscribir a cumplir al pie de la letra lo que diga el acuerdo, ¿no? Así como lo ha especificado Karen, que no digo que esté mal, en realidad es un tipo de contrato sumamente común en nuestro día a día. Pero un contrato también se puede ver, por ejemplo, cuando vamos a la tienda y compramos, no sé, una botella de agua o compramos una cartuchera, etcétera.
Eso también es un contrato, solo que es un contrato vía oral y no tiene este formalismo que se pueda entender como contrato. Entonces los contratos los vemos en nuestro día a día y en un 80% de acciones que hacemos. Bajo esa recta y teniendo en claro qué es un contrato, porque lo principal de un contrato es que tenga un objeto. En el caso de Karen, el objeto es que tenían que arrendar una propiedad, ¿no? En este caso era la propiedad como tal. Hayan personas que van a suscribir el contrato, sea Karen y la otra persona, el vendedor, y eh, el contenido del contrato, que en este caso son las cláusulas, son las garantías, etcétera. En este caso, el matrimonio, ¿por qué sería considerado un contrato? ¿O por qué alguien cree que no debería considerarse un contrato? Porque desde mi perspectiva, por ejemplo, hay dos personas que van a suscribir un acuerdo. El objeto es hacer vida en común, unirse, y hay una serie de cláusulas, garantías, deberes, obligaciones, derechos que conlleva el matrimonio. Entonces, ¿el matrimonio sería un contrato o no? ¿Ustedes qué dicen? Señorita, opinar. Ujú. No, Sí, Antonio. Yo quiero opinar. Mm, Ok, alcemos nuestras manos, por favor. Antonio. Sí, le comento una experiencia que una vez estaba en un parque, en una plaza de armas, y se me acercaron pues dos personas de la religión y me preguntaron sobre mi estado civil y todo. Entonces yo le dije que sí, tenía mi novio. Entonces me dijeron que ante los ojos de Dios yo ya estoy casado con ella. Entonces como que me hizo pensar mucho sobre el tema del matrimonio y todo eso. Ujú. Y yo pienso que, que con la bendición de Dios, o sea, lo, es, es lo más importante, ¿no? O sea, para que una persona formalice, ¿no? Tenga que entre ellos tengan sus normas y se respeten, cumplan compromiso, todo. Y lo demás, que la forma jurídica, creo que también en la era moderna que estamos viviendo, con el tema de las leyes y todo eso, creo que también es algo muy importante también al momento de realizar operaciones y muchas cosas que tampoco no estoy al tanto, pero yo, pues, como escucho a gente mayor también veo que le sirve mucho esos tipos de contratos o cláusulas como usted indica. Pero lo más importante pues el tema de la religión con la bendición de Dios Ok, y el mutuo respeto, ¿no? Entre las parejas. ok. Entonces, ¿tú crees que el matrimonio no es un contrato? Eh, no, señorita. Ok, no hay problema. Magno. Hola, hola. Ujú, Ya. Bueno, yo opino que matrimonio civil es un contrato, ujú, porque, porque está es una una institución social y veamos ambas perspectivas, ¿no? Por ejemplo, la, las personas que se van a casar, porque son dos personas, eh, ponen cláusulas, por ejemplo, ¿no? Bueno, no es obligatorio en algunas cosas, pero en otras cosas sí. Por ejemplo, cuando lo- los, los bienes que se dividen, por ejemplo, ¿no? Aunque no es una obligación, eso ya depende de cada persona. Y es decisiones de dos personas también, ¿no? Entre el cónyuge o el esposo o la esposa, ¿no? ok, Que Y en esa cláusula, porque es un documento en lo que firman ambas personas poniendo reglas o cláusula en lo que dice, por ejemplo, ¿no? El, tú, vamos a poner esto en nombre de cada uno
bienes de mí y los bienes tuyos, ¿no? Y si en caso las dos personas en algún momento el matrimonio no funciona, se quieren divorciar, pero y ese divorcio tiene que pasar por la notaría, creo, o no sé dónde, otra institución que tiene que verificar eso que esté en orden y tiene que cumplirse con las cláusulas. Por ese motivo viene a ser el matrimonio civil un contrato. Ok, ya. Muchas gracias. Shareli. Buenas noches, profesora. Yo creo que el matrimonio sí es un contrato, por lo que es, bueno, por la mayoría de los casos vemos que los matrimonios hacen con un fin de bienes, de separar, cuando ya se separan, bienes por separados, o bienes para la cabeza que es el hombre, o quizás para la mujer, y cuando ya se divorcian, siempre o la mayoría de las parejas, su contrato es que le pase una pensión, algo así. Por lo tanto, yo pienso que el matrimonio sí es un contrato. Ok, ya. Justo Shareli mencionaba esto de la pensión. Lo vamos a ver más adelante con lo que son los deberes y derechos que implica el matrimonio. ¿Ok? Listo, en realidad no hay una respuesta correcta en lo que es este debate, si es que el matrimonio es un contrato o no. Para muchos abogados, el matrimonio sí es un contrato porque implica una serie de obligaciones, porque implica un papel, porque hay un objeto, porque hay participantes, porque hay este cuerpo de lo que es el contrato, pero para otras personas no. Te dicen que estamos hablando de una institución natural, de un estado como tal, entonces no podemos hablar de esta particularidad como un contrato. Entonces son diversas doctrinas, diversas posturas que, ¿cómo se dice? No da una respuesta clara, ¿no? El derecho, mejor dicho, el derecho peruano, no se ha puesto de acuerdo para definir si el matrimonio es un contrato o no. Es por eso que yo también les preguntaba a ustedes qué opinan para poder quizás ahí desatar un poco lo que es el debate, ¿no? Muy interesantes sus opiniones, chicos. Y retornando al punto, entonces, cuando hablamos del concepto del matrimonio, según el Código Civil, comprendemos que es esta unión voluntaria entre el hombre y la mujer que tiene como finalidad hacer una vida en común. Ahora, el matrimonio, no hay un concepto de matrimonio en lo que es la Constitución, que la Constitución es la normativa peruana de mayor jerarquía en nuestro ordenamiento. Después de la Constitución siguen lo que son las leyes, lo que es, por ejemplo, el Código Civil, el Código Penal, etcétera. Por eso, eh, cuando las personas mencionan sobre el matrimonio igualitario, por ejemplo, entre hombres o entre mujeres, no se debe hacer un cambio a la Constitución, sino al Código Civil, porque es el Código Civil quien de manera específica te dice que el matrimonio es la unión entre el hombre y la mujer. Entonces, hagamos ese pequeño paréntesis, si es que en algún momento les preguntan, ¿no? ¿Y qué se debe cambiar si es que se quiere implementar el matrimonio igualitario, ¿no? Ustedes ya saben que es el Código Civil y no el Código Penal o la Constitución o alguna otra ley de matrimonio, etcétera. ¿Por qué? Porque el Código Civil es la única normativa la cual va a figurar lo que es el concepto y la conformación del matrimonio. Ok, entonces, Miss, sorry. cada vez Eh, que vayamos a interrumpir, les voy a pedir que por favor alcemos la mano. ¿Sí? Ok. Sí, Magno. ok, Miss. En resumen, entonces, el matrimonio civil es una unión de dos personas, nada más. Una unión voluntaria entre Una hombre y unión mujer, voluntaria. entre hombre y mujer que tiene como finalidad hacer vida en común. Ok. ¿Y cuál es la diferencia con el matrimonio por la iglesia? No por civil, sino por la iglesia.
Ok, am, la diferencia está en que aquí el ente que va a fiscalizar y que va, en todo caso, a tutelar lo que implica esta conformación, esta nueva unión jurídica, va a ser el Estado. Por ejemplo, si tú quieres anular este matrimonio, si tú quieres ejercer lo que es el divorcio, vas a ir a un ente del Estado a proceder con el trámite de lo que implica el divorcio. Pero si uno quiere anular lo que es el registro del matrimonio religioso, va a ir a la autoridad eclesiástica correspondiente, ¿no? Más que nada, acá la diferencia es que el matrimonio civil tiene esta relación directa con todo lo que es la normativa, la tutela del Estado, etcétera. Esa es la diferencia clave, que cuando hablamos de matrimonio civil, lo relacionamos directamente con las normas, con el derecho, con el Estado, con los entes regularizadores, etcétera. ¿Ok? Ah, ok, ok, Ujú. ok. Dale. Aldo. Sí, Mix, yo tenía una breve pregunta. Ya que estamos hablando sobre los matrimonios, ¿qué pasa con los matrimonios de otros géneros, o sea, los que se perciben de la Ujú. comunidad LGTBI? O sea, ¿por qué en otros países se da y aquí en Perú no? O sea, ¿se deben por la Constitución o derecho del Estado o algo que no los permitan que sea aquí en Perú y en otros países sí? Ok. Eh, Más que nada es por un tema político. Creo yo que es un tema político porque, por ejemplo, para nadie es un secreto que nuestro Congreso, que es el ente encargado de hacer normas, tiene cierta inclinación y preferencias hacia la religión católica. Para algunas personas esto está bien, para algunas personas está mal, pero si nos apegamos a lo que es el derecho, el Estado peruano es un Estado laico. Eso quiere decir que la religión católica no debería influenciar en las posturas o en las decisiones de nuestros gobernadores. Ahora, si se quiere implementar el matrimonio igualitario, como lo decía, no se tiene que cambiar la Constitución, porque la Constitución en ningún artículo te dice quiénes conforman el matrimonio, si no es el Código Civil. El Código Civil menciona que es esta unión específica entre hombre y mujer. Y el Código Civil no está por encima de la Constitución, sino está por debajo. Entonces, si se quiere realizar este cambio, es un proyecto que se tenga que realizar vía Congreso, etcétera, y se debe aprobar para que así se pueda ejercer lo que es el matrimonio igualitario. Ahora, por ejemplo, ¿qué sucede con una pareja peruana que se casó en Grecia? En Grecia está aprobado el matrimonio igualitario y ante los ojos de Grecia y del Estado de Grecia, ese matrimonio sí existe. Ese matrimonio de la pareja peruana es válido. Pero si esa pareja homosexual viene al Perú, no va a tener efectos, porque en el Perú no es válido. Entonces, una pareja de peruanos sí se puede casar en aquellos países extranjeros donde sí es permitido el matrimonio igualitario, pero una vez regresen a su país no va a poder surgir efectos, porque en el Perú no está, no se permite esa unión. Y de hecho, más adelante vamos a ver que la homosexualidad es una causal de divorcio, ¿ok? Entonces, espero haber respondido a tu pregunta. En realidad, los motivos por los cuales aquí en Perú no se ha podido ejecutar el matrimonio igualitario es por, como ya te he mencionado, por una cuestión política. Y que bueno, ¿no? Para nadie es un secreto que hay este movimiento de las personas del lobby queer que si siguen con sus protestas, con sus manifestaciones de derechos, probablemente en algún futuro se pueda alcanzar. Entonces, retornando a la clase, el otro punto es ver la naturaleza jurídica del matrimonio. Este punto no lo van a encontrar en su libro, sino es algo que yo misma les voy a compartir. En realidad, muchas de las cosas que vamos a ver hoy no están en su libro, así que les voy a pedir que por favor tomen mucha atención. Y es el matrimonio como acto y el matrimonio como estado. Si a ustedes les interesa el derecho o solo les da curiosidad sobre lo que es el matrimonio,
muchas personas van a hablar del matrimonio como acto y el matrimonio como estado. ¿Y cuál es su diferencia? La diferencia está en que cuando hablamos de matrimonio como acto, nos referimos únicamente al momento de celebración, cuando los dos cónyuges están manifestando su voluntad, suscribiendo el acta de matrimonio. Cuando están delante del alcalde y el alcalde les dice, Pepita de tal, ¿aceptas a Juanito de tal como tu esposo? Sí, acepto, firma, ya, firma. Ese acto de celebración es lo que vamos a conocer al matrimonio como acto. Entonces, ¿el matrimonio como estado qué es? El matrimonio como estado es la vigencia de la relación matrimonial. Es lo que viene per se, lo que viene después. Entonces, vemos una naturaleza mixta de lo que es el contrato, de lo que es el matrimonio. El matrimonio no es únicamente el acto que se da cuando uno suscribe esta acta matrimonial y se somete a su regulación, etcétera, sino que también es concebida como estado cuando una vez ya ejecutada se empieza a dar esta vida en común, esta relación matrimonial, etcétera. Eh, el libro, como ya les había mencionado, tenía entendido que se les había enviado la clase anterior. Este PDF debieron haber recibido, si no la semana pasada, hace 2 semanas, cuando iniciamos las clases. En este de acá van a encontrar las 13 hojas de lo que es la unidad 1. Ahí van a ver el sujeto de derecho, lo que es la familia y por último, el matrimonio. ¿Ok? Revisen bien, chicos, porque yo se los he compartido la clase pasada. Ay, esto no. Ok. Eh, Ok, entonces le voy a pedir por favor a la moderación, si me está escuchando ahora, que les pueda hacer llegar a los chicos el material del libro. Muchas gracias. Ok, ahora, una vez entendido la diferencia entre matrimonio como acto y matrimonio con estado, vamos a seguir a quienes no pueden contraer matrimonio. Número 1, los menores de edad. En Perú, hasta hace aproximadamente 1 año y medio, podía existir el matrimonio adolescente. Sin embargo, actualmente la edad de 18 años es una regla general en todos los estados del Perú para que se pueda celebrar el matrimonio. Es muy triste que en realidad nuestro país recién hace menos de 2 años haya podido establecer esta regla porque eso permitió lo que era el maltrato infantil anteriormente. Antes, la edad mínima para los varones de poder concretar un matrimonio era de los 16 años, mientras que en las mujeres era a los 14 años. ¿Por qué a los 14? Porque se decía que a los 14 años ya era una edad eh, fáctica, factible, para poder salir embarazada y no fallecer en el proceso. El cuerpo de la mujer ya estaba apto para poder gestar. Más adelante, a partir de los 16 años, tanto hombres como mujeres se podía conceder el matrimonio. Pero ya no más, porque los tratados internacionales dijeron que esto era parte de maltrato infantil. Y ahora, solo a partir de los 18 años se puede concretar un matrimonio. Luego, las personas en coma, porque no se encuentran en un estado para poder dar la voluntad, y por último, las personas con un vínculo matrimonial vigente. Es decir, si tú estás casado hace 10 años y por X motivo te separaste de tu pareja, mas no te divorciaste, y conoces a alguien y te enamoras y te quieres casar con ella o con él, no vas a poder, porque por más que te hayas separado de manera física, a nivel jurídico no te has divorciado. Entonces, sigues siendo una persona casada. Así que tengan mucho cuidado cuando conozcan a alguien y les digan, no, sí, yo soy separado, soy separada. No, tiene que decir, soy divorciado, soy divorciada. Así que ya saben, ya no los pueden estafar. Ok. Am, Joseph, Miss, tengo una consulta. sí, ¿Qué pasaría, Miss, si, digamos, tienen dos menores de edad, ocurren a tener un hijo y quieren que ok. sus padres se casen?
¿legalmente les dejaría que se casen o no? No, no se puede. Por más que las dos personas sean menores de edad, no se puede, porque formaría parte aún así de lo que es el maltrato infantil, formaría una clasificación de lo que es el abuso. Por más que, por ejemplo, la chica tenga 15 años y el chico tenga 14, 15, igual no se puede. Ujú. En todo Bueno, mis caso, gracias. tendrían que esperar la mayoría de edad para poder casarse. Ok, Gracias, Miss. estoy intentando buscar el libro, les voy a decir que me den un momentito. Miss, eso lo enviaron en la primera clase, ahí está todito, en el PDF. Sí, chicos, yo les voy a pedir que por favor sean más responsables porque esto me quita minutos y esta clase es larga. Así que por favor que sea la última interrupción de este tipo. Si no tienen el libro, entonces escriben al grupo de WhatsApp, chicos, ¿alguien puede pasar el libro, por favor? Y se ponen al día. No esperar al último minuto, en plena clase, a interrumpir a la profesora para pedir el libro. Ya está. Ya lo envié al chat del Zoom. Por favor, chequéenlo, descárguenlo y prestemos atención. Ahora, una vez ya comprendido quiénes no pueden contraer matrimonio, es necesario hablar de los impedimentos matrimoniales, pues hay impedimentos absolutos e impedimentos relativos. Miss, ¿cuál es la diferencia? Ok. Los impedimentos absolutos es cuando a una persona se le impide contraer matrimonio con otra. Por ejemplo, eh, cuando una persona ya se encuentra casada, está prohibida lo que es la bigamia. Una de sus compañeras al inicio de la clase, o uno de sus compañeros, no recuerdo muy bien, por el chat mencionó lo que era la monogamia. Ok, monogamia, entiéndase lo que es una sola relación, dos personas. Bigamia, cuando esta persona pueda tener dos parejas, se pueda casar con dos parejas más, etc. La bigamia acá está prohibida. El vínculo que espera el Estado peruano es que uno siga la monogamia. Para ser más específicos, los impedimentos absolutos es cuando de ninguna manera esta persona puede concretar el matrimonio con cualquier otra persona. ¿Ok? ¿Por qué? Porque precisamente recae en uno de los causales por los cuales uno no puede contraer matrimonio. Si una menor de edad se quiere casar, sería un impedimento absoluto. No se puede casar con su enamorado, así como no se puede casar, por ejemplo, con un primo, lo cual es la diferencia en un impedimento relativo. Pues cuando hablamos de un impedimento relativo, es concretar el acto matrimonial con determinada persona. Por ejemplo, el matrimonio entre padre y una hija, entre primos, tío, sobrina, tía, sobrino, etc. ¿Ok? El impedimento absoluto es cuando no importa la otra persona, tú no te puedes casar. Y un impedimento relativo es cuando no te puedes casar con una determinada persona. Y un ejemplo es cuando hay esta relación consanguínea. Ok. Poligamia, claro, también, exacto. Ya. Entonces pasamos con la siguiente. Sobre los deberes y derechos dentro del matrimonio. Ok. Dentro de los derechos está uno de ellos, y lo puse entre comillas porque hay algunas mujeres a las cuales no lo ven como, no lo emplean, y es el derecho de la mujer a llevar el apellido de su esposo agregado al suyo, ¿no? Cuando, por ejemplo, mi apellido es Nieves, y si yo me caso, no sé, con Pérez, sería Nieves de Pérez, ¿no? Este apellido compuesto, ¿no? Que se da después de la realización. Es un derecho que la cónyuge femenina puede reclamar si lo desea o no, no es obligatorio.
Luego, la elección del régimen patrimonial. El régimen patrimonial lo vamos a ver más adelante, pero para ir adelantándoles un poco, el régimen patrimonial es aquella forma, es aquella forma en la cual el matrimonio va a decidir cómo es que llevan los bienes de ambos, dentro de lo que es ya la vida matrimonial. Eso quiere decir que si hablamos de una elección, hay más de una opción. Apaguen sus micrófonos, por favor. Una de ellas es la sociedad de gananciales y la otra la separación de patrimonios. La sociedad de gananciales es cuando ambos deciden unir sus patrimonios y todo lo que vayan construyendo dentro del matrimonio se va a volver de ambos. Y la separación de patrimonios es que no hay este bien social entendido como lo que ellos van formando de manera conjunta dentro, sino que cuando hablamos de separación de patrimonios es cada uno con lo suyo. Si yo me divorcio, me voy con lo mío y tú te vas con lo tuyo. Pero si hay un divorcio, hay una sociedad de gananciales de por medio, se debe hacer todo un listado para poder determinar qué deudas son personales, qué deudas son sociales, es decir, de ambos, qué deudas son de él, etcétera, ¿no? Y en lo que confiere la elección del régimen patrimonial, esta se realiza antes del matrimonio, no después, no durante, sino antes de concretar la firma nupcial. Y por otro lado está la herencia. Son herederos forzosos. Si uno de ellos fallece, necesariamente el otro va a tener que heredar y va a hacerlo incluso tengan hijos. No se puede excluir de la herencia al cónyuge. Eh, por ejemplo, si mi pareja y yo nos casamos y mantenemos un matrimonio hasta que somos viejitos y por X o A, B motivos él fallece y no me menciona en su acta de herencia, eso no significa que yo no voy a heredar ni un sol, sino que si yo llevé y presté atención mi tercera clase del curso de cívica con la profesora Ana, voy a saber que por derecho yo tengo que reclamar mi herencia. Entonces uno tiene que hacer una demanda y todo un proceso en el cual uno pueda exigir la herencia. Pero de que uno tiene herencia y es un heredero forzoso, lo es. Es un derecho que conlleva el matrimonio. Ahora, si tú te divorcias, ahí la cosa cambia. Pero si tu cónyuge fallece estando casado contigo, entonces sí eres un heredero forzoso. Eso por lo que es el lado de los derechos. Si pasamos a los deberes, está la fidelidad, está exclusividad emocional, sexual, etcétera, la asistencia recíproca de alimentos, y ahí mencionaba una de sus compañeras la famosa pensión, ¿no? Cuando, cuando uno se divorcia, quizás. Algunos habrán escuchado, no, que mi ex esposo me tiene que dar la pensión, etcétera. Ok. Cuando nosotros hablamos de alimentos, y lo vimos la clase pasada, los alimentos no constituyen únicamente lo que es este sector eh, alimentario, ¿no? De las comidas, etcétera, sino que conlleva también lo que es, por ejemplo, la educación, si hay niños de por medio, los menores de edad, ¿no? Lo que conlleva su educación, también los servicios básicos, lo que implica también un techo donde vivir o los gastos que implica la estadía donde tú estás, etcétera. La asistencia de alimentos implica una serie de menciones que configuran los derechos fundamentales de una persona para que pueda vivir con una calidad de vida digna. ¿Por qué esta asistencia recíproca de alimentos es necesario en un matrimonio? Porque el matrimonio es un equipo, entonces se tienen que complementar entre ellos. Si una persona, si uno de los cónyuges está pasando un mal momento económico y la otra persona está pasando por un momento estable, es su deber como cónyuge poder asistirse recíprocamente, ¿no? Si por A o B motivos a mi pareja le tocaba siempre llenar la despensa
y porque en algún punto lo despidieron, entonces mi deber como cónyuge y en función a la asistencia recíproca de alimentos es sustituir este rol y poder ayudar a llenar la despensa. Este es un ejemplo que les di para que puedan entender qué conlleva, ¿no? El poder asistir de manera recíproca, comprendiendo que son personas que son un equipo y trabajan para que su vínculo y lo que ellos construyan pueda salir adelante. Por otro lado está la cohabitación y es vivir bajo el mismo techo. Este deber tiene algunas excepciones que son fundamentales y son únicamente dos. Uno, por razones de trabajo, y es que el Código Civil ha establecido que si bien los cónyuges tienen este deber de hacer vida en común y cohabitar, por razones de trabajo particulares se puede exceptuar. Por ejemplo, los ingenieros. Yo me acuerdo que mi prima salió con un chico que era ingeniero de minas, entonces él viajaba de vez en cuando, no 3 meses, 2 meses, sino viajaba unos días a, a las provincias para que pueda ejecutar los planes de manera correcta y de ahí regresaba. Pero hay carreras, como por ejemplo las que les acabo de mencionar, que por su propio trabajo requieren que ellos viajen y no por ello están en falta a uno de sus deberes del matrimonio, sino que ahora el mismo Código Civil lo reconoce y les permite, ¿no? Que puedan exceptuarse de manera excepcional a esta regla. Y el otro es la salud. Casos de, por ejemplo, enfermedades contagiosas como lo son la tuberculosis o el dengue. Bueno, el dengue no es contagioso, pero una enfermedad donde el otro cónyuge necesita estar aislado para su pronta recuperación y no ponga en peligro la salud de la otra persona. Estos son los únicos dos excepciones en las cuales se va a permitir que los cónyuges no cohabiten. Fuera de ello, si por una pelea uno de los cónyuges se va de la casa 3 meses, está en falta a uno de sus deberes. Eh, ok, entonces hasta ahí. ¿Hay alguna pregunta? Ok, Magno. Mis, ya, Ujú, viendo los deberes, o sea, el hombre o la mujer, o el cónyuge, ujú. están en el deber de aportar eso, por ejemplo, el alimento, ¿no? Eso es siempre, ¿cómo te explico? Bueno, durante el matrimonio, ¿no? Porque, bueno, están juntos, ¿no? Viven en sus casas pero si en caso se pelean, como dices tú, eh, o no sé, o se quieren divorciar, o, bueno, se divorcian, pueden reclamar eso. Sí y no. Por ejemplo, cuando vimos la clase pasada, eh, cuando hay niños de por medio, sí es necesario esta pensión alimenticia, esta pensión por alimentos. Sí es necesario. Lo tiene que Ah, dar la persona con la que no cohabita los menores de edad, el niño o adolescente. Sin claro, claro, sí. embargo, ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando no hay niños de por medio? Hay Hace- todavía esta obligación, déjame poder explicar, hay esta obligación de poder asistir con los alimentos. La respuesta es depende, porque si tu ex cónyuge está en un estado de indigencia o de pobreza, entonces sí, la ley dice que por el orden de pelación, primero está la expareja y si no, trasciende a los padres, a los tíos, hermanos, etc. Y por otro lado, también hay personas que cuando se divorcian eh, son conscientes quizás que la situación económica de su ex pareja no es la más adecuada y está pasando un mal momento y decide por voluntad propia dar una pensión alimenticia. En esos casos, la ley peruana no está en contra, dice que, ok, está bien. Y si en algún momento deseas retirarlo, también no hay ningún problema, porque es voluntario. Entonces, solo ah, en esos casos hay esta asistencia de alimentos. Ujú, ah, ok, ok, ok. ujú. Eso era mi duda, profesor.
Ok, no hay problema. Miss, una, una consulta. Mejor no, continúa las clases. Ok, no hay problema. Antonio, Sí, Miss, una consulta. ¿Cuál es la entidad que exige que las personas den mensualmente la pensión, alimentos y muchas cosas? ok. Por ejemplo, la sala de familia. Cuando vemos estos temas alimenticios, hablamos del derecho civil. Y el derecho civil precisamente porque es una rama sumamente amplia que ve desde divorcios, alimentos, hasta lo que son contratos, propiedades, etcétera, tiene diversas salas. Y una de las salas especializadas en estos temas es la sala de familia, ujú, que ve temas como, por ejemplo, la asistencia alimenticia, el divorcio, lo que es el cambio de los regímenes, etcétera. Ujú. Ah, ya. Creí que era la fiscalía. ¿No, Di? También es un órgano donde uno puede ir y después se les va a derivar a esta sala especializada de familia donde van a poder llevar su caso. Recordemos que la fiscalía siempre va a estar al servicio de todos los peruanos cuando uno sienta que se encuentra en un estado de vulneración. Por ejemplo, si yo, yo me casé, supongamos que yo estoy casada, pero mi pareja me fue infiel y la infidelidad es una causal para el divorcio, entonces yo puedo acudir a la fiscalía para que me asesore y para que me derive a la sala correspondiente a que pueda llevar mi caso. Ujú. Ok, entonces, si no hubiera alguna otra consulta, pasamos a Me uno de dijo los... la sala de familia. Sí, igual déjame corroborar la información y lo pongo regresando del receso. ¿Ok? Sí, Miss. Gracias. Por otro lado, ok, cuando hablamos de lo que es la sociedad de gananciales, como ya les había mencionado anteriormente, la sociedad de gananciales es uno de los regímenes patrimoniales, que en este caso el libro solo lo ha puesto a la sociedad de gananciales, más no cuando hay esta separación de bienes patrimoniales, ¿no? Pero recordemos que son dos tipos de regímenes patrimoniales. Por un lado, la sociedad de gananciales y, ay no, no lo había puesto por acá. Y por el otro, la separación de bienes. Ok, entonces, ¿qué es la sociedad de gananciales? Es este régimen donde pueden haber bienes propios de cada cónyuge, así como bienes comunes que le van a conferir a la sociedad conyugal. Estos bienes comunes también son conocidos como bienes sociales. Entonces, cada vez que hablemos de bienes sociales, son los bienes en común de ambos cónyuges que hay dentro de la sociedad ganancial. ¿Cómo es el proceso? Les habíamos mencionado que uno de los derechos del matrimonio es poder elegir tu régimen patrimonial. Entonces, esta elección constituye de la siguiente manera. Antes de la celebración del matrimonio, los futuros esposos pueden optar por el régimen de separación de patrimonios o la sociedad de gananciales. Si optan por el régimen de la separación de patrimonios, deben hacerlo antes y deben hacer sus trámites correspondientes. Si no se hace ningún trámite, entonces se da por entendido y se supone que han optado por el régimen de la sociedad de gananciales. Y este empieza a surgir efectos a partir que se celebra el matrimonio. Ahora, Miss, ¿y si quiero cambiar de régimen? Porque también es totalmente válido. El régimen en el matrimonio puede ser sustituido uno por otro. Eso quiere decir que, por ejemplo, si los esposos hicieron sus trámites para poder realizar su separación de matrimonios, pero una vez ya casados deciden, no, ¿sabes qué? Creo que lo mejor es que optemos por una sociedad ganancial, lo pueden hacer. ¿Y qué sucede si estos esposos que hicieron el cambio y se pasaron a una sociedad ganancial se arrepienten? Pasan los años, quizás tuvieron muchas peleas de por medio y dicen, no, hay que volver a como estamos antes. ¿Se puede cambiar y se puede retornar al régimen anterior?
Sí, sí se puede. Entonces, en conclusión, ¿se puede cambiar el régimen patrimonial? Sí. Y para ello hay dos vías. Uno, la vía convencional, que es la vía del mutuo acuerdo. Aquí los dos cónyuges van a estar de acuerdo en el poder cambiar su régimen patrimonial. Es una vía donde los dos esposos convienen de mutuo acuerdo que quieren pasarse de un régimen a otro. Y ambos deben ponerse de acuerdo para poder canalizar la vía convencional y se debe suscribir lo que es un acuerdo privado, donde ellos van a poder manifestar dentro de su primera cláusula donde deseen efectuar el cambio de régimen patrimonial. Este cambio puede ser de sociedad ganancial a separación de patrimonios o de separación de patrimonios a sociedad ganancial. Puedes cambiar y no hay ningún problema sobre el orden o el paso a qué régimen deseas trasladar. Y la otra vía es la vía judicial, donde cualquiera de los cónyuges puede recurrir al juez y solicitar el cambio del régimen. Esto va a suceder cuando el otro abusa de las facultades que le corresponden o actúa con dolo y culpa. Por ejemplo, una pareja de esposos, eh, José y Marta. Ya. José es abogado y Marta, por los hijos que tuvieron, decidió ser ama de casa, decidió poner en pausa lo que eran sus trabajos y decidió dedicarse a lo que es el hogar. Sin embargo, luego se dio cuenta que a ella le gustaba lo que era la vida laboral, descubrió y reconoció que ella es una mujer que necesita estar en constante activación para poder sentirse productiva, etcétera, y dice, no, ¿sabes qué? Quiero poner un emprendimiento. Para esto, los dos esposos están bajo un régimen de sociedad de gananciales. Eso quiere decir que lo que ellos hagan es de los dos. Todo el producto económico que salga de ese matrimonio es producto de los dos. Por más que José, creo que era el esposo, sea el único cónyuge que traiga ingresos económicos, esos ingresos son de los dos, del régimen matrimonial. Entonces, como el dinero es de los dos, pero Marta quiere hacer su emprendimiento, debe consultar a su esposo, porque el dinero no es solo de ella, sino también es de su esposo, y deben llegar a un mutuo acuerdo para saber en qué es lo que invierten. Supongamos que ellos ahorita están teniendo muchos gastos con el colegio, con la casa, no sé, por ahí quizás tienen una mascotita y su mascotita come mucho y ya no tienen tanto dinero. Y el esposo le dice, no, cariño, ¿sabes qué? Quizás en unos meses podamos ejecutar tu emprendimiento. Pero Marta ya se había hecho mucha ilusión y quería hacer su emprendimiento. Entonces, a escondidas de su esposo, decide usar el dinero y hace su negocio de su cafetería. Ok, acá hay un abuso por parte de las facultades que tenía Marta como esposa. Y el otro cónyuge Pedro, José, está en todo su derecho de poder reclamarle y decir, ¿sabes qué? No, hay que cambiar nuestro régimen patrimonial porque no estás respetando los acuerdos que hemos tenido. Me hizo una pregunta, ¿la pelea que han tenido y lo que hizo Marta es una causal de divorcio? No, no es una causal de divorcio. Si el esposo quiere, se puede divorciar y puede argumentar que pues ya no se siente cómodo, etcétera, pero como tal no es una causal de divorcio como lo es la infidelidad, el adulterio. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero sí es una causal para poder hacer el cambio de lo que es el régimen patrimonial. Esta vía judicial, como les había mencionado, solo se usa, se implementa cuando el otro cónyuge abusa de sus facultades y la decisión es unilateral, es decir, solo uno de ellos está de acuerdo en cambiar el régimen. Y es por eso que necesitan un juez para que pueda ser el intermediario y para que pueda decidir si es que se procede con el cambio o no. Ok, Antonio, ¿sí?
¿O te quedaste con tu mano alzada? Ok, no hay problema. Mac, ¿no? Sí, una consulta sobre el régimen patrimonial. El régimen patrimonial es, quiero salir de las dudas que me dices, o sea, hay dos, ¿no? El de gananciales y el otro es social, ¿no? No, no, no. Es gananciales y separación de patrimonios. Ganancial y separación de patrimonios, ya. Eh, ¿Mm? por ejemplo, lo ganancial es cuando los dos cónyuges deciden todos sus ingresos poner o todos sus bienes a, bueno, a nombre de ellos dos, ¿no? O sea, pueden, ¿cómo te explico? Pueden utilizarlo, ¿no? Pero, y el otro es el para hacer separación, el otro es, ¿cómo se llama? Por ejemplo, La si yo quiero separación de patrimonio. separación de patrimonio, ya. Ese es para cuando uno desea, por ejemplo, lo que ingresa, lo que yo tengo con mi trabajo y lo que ella obtiene con su trabajo. O sea, no podemos tocar ninguno de, ni ella ni de mí, ni yo de ella, ¿no? Eso Ujú, es así es. la diferencia, ¿no, profesora? Claro, básicamente, por ejemplo, si estamos casados y yo compro una casa, esa casa es mía. Por más Claro. que haya sido fruto del matrimonio dentro, no, esa casa es a mi nombre, por ende esa casa es mía. Pero si estuviéramos en una sociedad de gananciales, entonces la casa es de los dos. Ah, Ujú. ok, ok, ok. Muy bien. Yo. Cuando hablamos de una sociedad de gananciales, hablamos de bienes sociales, que son aquellos adquiridos durante la vigencia del régimen matrimonial. Y cuando hablamos de la separación de patrimonios es cuando se decide y se tiene que especificar antes de concretar el matrimonio que uno opta por este régimen y todos los bienes y frutos de los bienes que uno tenga van a ser exclusivamente suyos. ¿Ok? Listo. Y finalmente, ¿cuáles son las causales de divorcio? Para esto es importante comprender que hay dos tipos de divorcios. No aparece en el PPT, pero voy a tratar de explicarlo lento para que todos puedan tomar nota. Hay dos tipos de divorcio, el divorcio remedio y el divorcio sanción. El divorcio remedio es reconocido como aquel divorcio por causal objetivo. Aquí no existe la culpa, simplemente existe una situación de quiebra del matrimonio. Por ejemplo, yo ya no quiero a mi pareja, no es que yo la haya engañado, no es que me haya violentado, no es que alguno de los dos nos abandonamos injustificadamente, no. Simplemente ya no hay amor, el matrimonio se acabó, ya no hay más, ya no da para más. Cambiaron los planes de vida, etcétera. Entonces, como no hay culpa por parte mía ni por parte de mi esposo, el tipo de divorcio que concede aquí es el divorcio remedio. Sin embargo, está el otro tipo que es el divorcio sanción o más conocido como el divorcio culpa, o el divorcio por culpa. Su mismo nombre lo dice, hay un culpable. Aquí hay tres opciones. ¿Quién es el culpable? ¿El esposo, la esposa o los dos? Y cuando hablamos del divorcio sanción, hay una serie de causales que los vamos a ver aquí. Pueden buscarlo en internet como el artículo 333 del Código Civil y les va a decir que las causas de separación de cuerpos, matrimonio, son el adulterio, la violencia física, psicológica, el atentado contra la vida del cónyuge, la injuria grave, que haga insoportable la vida en común. Por ejemplo, yo le mentí a mi pareja y tengo un hijo. Él no lo sabía. Ya, esa puede ser una injuria, una mentira, etcétera, que probablemente a la otra persona le choque muchísimo y no podamos seguir juntos. O, por ejemplo, que yo haya tenido muy mala reputación
y que por algún chisme, entonces yo tengo ciertos calificativos que no son ciertos, que no son verdades, pero mi esposo no es capaz de creerme y lo que dicen de mí le afecta tanto en su vida laboral, social, que hace insoportable la vida en común. ¿Ok? Esto es muy importante, que la injuria, la mentira, sea de tal magnitud que haga insoportable e imposible que ellos puedan seguir viviendo juntos. El abandono injustificado cuando, y acá lo especifica, cuando por más de 2 años continuos, la conducta deshonrosa, que igualmente permita que sea insoportable la vida en común, el uso de drogas o que se genere la toxicomanía, una enfermedad grave de transmisión sexual, porque esto daría a entender, por ejemplo, que ha sido una persona adúltera y que, porque ustedes sabrán que la mayoría de enfermedades de transmisión sexual se contagian vía sexual, la homosexualidad sobreviviente al matrimonio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es una serie de causales específicos por los cuales una persona puede divorciarse eh, para ejercer el divorcio sanción. Ahora, si se dan cuenta, acá no dice son causales de divorcio, sino son causales de la separación de cuerpos. La separación de cuerpos es un paso previo al divorcio. ¿Por qué? Porque la separación de cuerpos implica esta separación física de los cónyuges. Recordemos que uno de los deberes del matrimonio era la cohabitación y esta separación de cuerpos rompe ese deber matrimonial para que puedan empezar a lo que es esta transición al divorcio. Así que cuando vean separación de cuerpos, lo asocio con proceso que va a llevar al divorcio. Y si no hubiera una duda, eso sería todo y mucha suerte para su examen que se avecina. Lo que va a pasar las siguientes horas es que, bueno, en la hora práctica, mejor dicho, es que vamos a resolver los ejercicios que están en el libro, pero también además les he hecho un examen simulacro. Lo vamos a resolver en clase, les voy a dar unos minutos para que puedan resolverlo y vamos a ver qué tal salen, ¿no? Les voy a dar unos 20, 15 minutos para que puedan responder las preguntas y después vamos a corregirlo todos. Miss, ¿este examen va a ser calificado? No, no va a ser calificado, simplemente es una opción que yo les estoy dando para que ustedes puedan ir practicando y saber qué tan bien o qué tan mal están en el curso y qué conocimientos tienen que reforzar. Miss, este examen, ¿qué temas vienen? Vienen los temas que vimos la semana pasada y la semana antepasada, más la clase de hoy. Vienen las 3 clases de los últimos 3 viernes que hemos trabajado. Las preguntas son similares al examen, sí, son muy similares y están sencillas. Entonces, este examen que les voy a dar, este examen simulacro, es un examen con una dificultad 3 graditos, 3 puntos menos al examen que tendrán después ya el oficial. Pero es una práctica que les va a permitir más o menos saber qué cositas podría yo estar preguntando. ¿Ok? A ver, entonces comprendo que no todas las personas han podido estar las últimas clases, pero recuerden que también su obligación es ponerse al día. Así que van a hacerlo, el examen va a poder ser en grupos, ¿ok? Vamos a hacer grupos de 3 aproximadamente para que puedan ponerse al día y compartir con sus compañeros las respuestas que tengan, ¿ok? Una vez más, este examen no es calificado, simplemente es una ayuda para que ustedes puedan saber cómo están yendo en el curso, ¿ok? Es un simulacro. El examen va a ser en su hora práctica, después del receso, ¿ok? No se estresen, chicos, porque no va a ser calificado. Y yo no me voy a enojar, no me voy a molestar si tengan alguna respuesta equivocada. Al contrario, si hay algunos temas que no se están manejando bien, entonces los reforzamos hoy, ¿ok? Así que si tienen preguntas de las clases anteriores, siéntanse en toda la confianza de decirlo. Pueden ir a su receso, chicos, y nos vemos más tardecito, ¿ok?